Bienvenidos a otro programa que les vamos a ofrecer el día de hoy. Se trata del aspecto sobre la política, cómo la ven los testigos de Jehová. Todo lo que no es de los testigos de Jehová está en manos de Satanás. Por lo tanto, la política y los políticos están en manos de Satanás. Vemos cómo la ONU es la bestia salvaje, el dragón es Satanás, quien maneja a la bestia salvaje a su gusto y antojo. Y cómo tienen los testigos de Jehová alianza con la ONU y luego se desasocian, pero continúan siempre negociando debajo de la mesa con los políticos, a pesar de que dicen que están en manos de Satanás. Esa es la doble moral que nosotros nos encargamos de exponer, porque cuando estamos allá adentro nos ocultan la información, nos dicen no vean nada que no sea de la organización de Jehová, porque todo es malo, todo es perverso, nada bueno se van a llevar de otra información obtenida de otra fuente, y entonces uno está completamente ciego, obedeciendo las órdenes que ellos dicen. Pero debemos preguntarnos, ¿por qué me dicen que no vea esa otra información? Cuando nos dicen eso, es que algo hay detrás. Y sí, los que nos hemos salido es porque hemos encontrado ese algo detrás. Y fueron muchísimas cosas, no fue solo un algo, muchísimas. Y nos hemos quedado asustados. Y ellos dicen, los testigos de Jehová activos, que estamos resentidos. Pero ¿quién no va a sentir un malestar al haber sido engañado? Al haber perdido su tiempo allí. Ni qué decir las personas que fueron abusadas sexualmente, las mujeres, los niños, todo eso. Y vamos a ver otro caso sobre cómo el portavoz de los testigos de Jehová en España intenta desviar la conversación respecto a la sangre. Este caso de los políticos que están en manos de Satanás es una noticia del 23 de noviembre del 2021. Y esta es de los testigos de Jehová en el año 2019, esta noticia. Las transfusiones de sangre son soles sobre los testigos de Jehová y las transfusiones de sangre. Y si fuera tu hija, entonces aquí, de este lado donde estoy ubicada ahorita, tienen a los políticos y los testigos de Jehová reuniéndose con Bolaños. Vamos a hablar quién es el Bolaños. Le dan una acogida en España a los miembros de la confesión de los testigos de Jehová. Y aquí de este lado, la pregunta que le hacen al señor Aníbal Matos, portavoz de la sede de los testigos de Jehová en España, sobre la transfusión de sangre. Y vemos cómo él trata de evadir esa conversación, trata de desviarla. Vamos a compartir la pantalla con la noticia. Como siempre, ¿verdad? Los enlaces. Este es del diario Europa Press. Europa Press. No los tomamos de sitios inventados por nosotros ni editados, como nos dicen los testigos de Jehová activos, y como les enseñan en los salones del reino. Porque allí en los salones del reino se dice una cosa, pero en el sitio de ellos, su sitio web y sus informaciones dicen otra cosa, pero ellos hacen otra. Por ejemplo, ¿qué nos decían antes? ¿Qué nos decían? Que no nos dejáramos predicar por nadie, que no debíamos ni siquiera dejar hablar a las personas que nos quisieran predicar, porque éramos nosotros quienes teníamos que predicar. Entonces yo digo, esa era una falta de respeto, porque si queríamos que nos escucharan, nosotros tenemos que mostrar la misma reciprocidad, escuchar para que me escuchen. Y eso nos enseñaban, nos enseñan, siguen enseñándolo todavía.
allí. Entonces, hacen una cosa, pero dicen otra cosa. No son coherentes con lo que dicen. Leo el titular. Los testigos de Jehová se reúnen con Bolaños y agradecen la acogida en España de miembros de su confesión perseguidos. Aquí está. Los testigos cristianos de Jehová han mantenido este martes un encuentro con el ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños. Ministerio, Madrid, 23 de noviembre, Europa Press. Entonces el señor Félix Bolaños es del ministro de Presidencia de las Relaciones con las Cortes en Madrid, España. Y aquí están los representantes de los testigos de Jehová. Los testigos cristianos de Jehová han mantenido este martes un encuentro con el ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, como parte de la ronda de contactos que mantiene con las confesiones religiosas, y han agradecido que España acoja a miembros de su confesión perseguidos en otros países. Se trataba de un encuentro de presentación en el que los testigos le expresamos nuestro agradecimiento al gobierno por la gestión del proceso de vacunación durante esta pandemia. Y esto es lo que decimos. Le están agradeciendo al gobierno cuando ellos dicen de que los políticos están en manos del cachudo. Entonces le llegan a agradecer al cachudo por lo que hace. Qué ironía, ¿verdad? Qué antagónico esto. Agradecerle al cachudo por las vacunaciones. Han informado a Europa Press, los testigos cristianos de Jehová, que también han agradecido a España su gestión del proceso de vacunación contra el coronavirus. Han explicado que como gran parte de la población, la mayoría de testigos en España se han podido vacunar gracias a los enormes esfuerzos que han realizado las autoridades en la adquisición y distribución de la vacuna, haciéndola accesible a todos. Ellos aman mucho a los hermanos. En este sentido, han recordado que también los esfuerzos de la confesión para colaborar con todas las medidas de contención, con todos los locales de culto cerrados, para evitar fuentes de contagio y proteger la salud propia y ajena. También han señalado que han suspendido la predicación pública y otras actividades en el espacio público por respeto y amor al prójimo. Sí, muchos aman al prójimo, como a doña Irmita, que ahí la tienen, diario la llegan a visitar y a cada rato. Y como el abusador, testigo de Jehová, activo, ahí está, aman al prójimo, aman a la niña abusada y por eso tienen ahí al depredador sexual. Así es el amor de ellos, muy raro, ¿verdad? Ese amor. Además de realizar todas las reuniones de forma telemática, con un aumento notable en la asistencia a nuestros programas de enseñanza bíblica. Están diciendo aquí una pinochada. Dice que un aumento notable en la asistencia. Cuando los amigos primos nos han dicho de que si se reúnen 4 personas para predicar, eso es demasiado. Y a las reuniones unos cuantos se conectan. Ellos son expertos en mentir. Según los testigos de Jehová, el ministro manifestó su agradecimiento por el sentido de responsabilidad manifestado por esta confesión al colaborar de manera tan rigurosa con las medidas que el Ejecutivo ha ido dando durante la pandemia. No que los dirige Jehová, y los dirigió el sistema del cachudo, los políticos en manos del cachudo, no los dirigió Jehová. Qué raro esto, ¿verdad? El encuentro se mantuvo en un tono cordial, porque les conviene, quedando abierta la puerta para otros encuentros futuros, han concluido. Por su parte, Bolaños ha reafirmado el compromiso del gobierno con el ejercicio de la libertad religiosa. Bien, aquí vemos pues el doble discurso de ellos. No nos metemos con los políticos, hasta están posando con ellos allí. Los políticos están en manos de Satanás, pero ellos hasta se sientan a negociar con los políticos manejados por Satanás. Y a sus hermanos que han cometido un pecado y son expulsados, a eso no les hablan, pero con esto se sientan.
Y dice, ni siquiera se sienten con ese pecador cuando expulsan a alguien, pero con esto se sientan. No es que estamos considerando inmundos a estas personas, es inmundo el discurso que sale de la boca de ellos, una inmundicia. La doble moral que siempre nos deja espantados y por eso salimos de allí espantados. Voy a compartirles la otra noticia que les dije que es del año 2019 sobre el momento más tierno que padre e hija protagonizaron en Telecinco. Vamos a buscar el enlace, no sé qué le pasó con mi enlace que tenía. Voy a buscarlo otra vez. Si son estas cosas, no sé por qué razón se desactivó. Está lento. Vamos a intentarlo otra vez. Aquí está. Ya lo había hasta descargado el vídeo para que lo pudiéramos oír y ver. Sonsoles. Este es un lugar en España, ¿verdad? Parece. Sonsoles sobre los testigos de Jehová y las transfusiones de sangre. ¿Y si fuera tu hija? Le preguntan a él. Los testigos de Jehová rechazan la transfusión de sangre hasta el punto de que una joven casi muere por negarse a someterse a uno y llegar a un coma inducida. O sea, por negarse a someterse a una transfusión de sangre, a un procedimiento de esos. Aníbal Matos, portavoz de los testigos en Madrid, ha entrado en directo y ha respondido a las preguntas de nuestros colaboradores. Entre ellas, ¿qué haría usted si fuese tu hija? Una buena pregunta esa. Vamos a ver con qué sale. Vamos a escucharle. Esta noticia es de Telecinco de España, el 22 de marzo del 2019 a las 2:22 de la tarde. Vamos a escucharlo. Es corto. Ya lo tenía descargado, pero se puso lenta la conexión. Así pasa con esto. Y si decidimos cuidarnos, no solo nosotros, sino bueno, y para colmo, es mensaje de protección. Y si decidimos cuidarnos, no solo nosotros, sino es mensaje de protección. Y si decidimos cuidarnos, no solo nosotros, sino es mensaje de protección juntos, las maravillas de nuestro planeta. Por eso Agua Silvo ayuda a proteger al sagrado Machu Picchu de las tortugas gigantes de las Islas Galápagos. Aquí es cortito el video, pero se ha hecho bien largo. Lo tenía cargado. Ay, cosas de la santa. Buenas tardes, señor Matos. Lo primero que queremos preguntarle es por qué un testigo de Jehová no puede aceptar una sangre que no sea la suya. Buenas tardes. Primero quiero aclarar que no soy el portavoz de los testigos de Jehová. Soy el portavoz de la sede nacional. Los testigos de Jehová tienen voz propia para hablar por sí mismos. Pero aclarado este aspecto en particular, contesto a su pregunta. La cuestión de nuestra negativa a las transfusiones de sangre tiene un sólido fundamento bíblico. Por otra parte, también he encontrado una buena respuesta en
la clase médica que reconoce que nuestra postura, aunque de fundamento bíblico, tiene posibilidades de tratamiento alternativo sin mediar una transfusión de sangre. De ahí que en este país se hayan creado unidades de cirugía sin sangre para atender no solo los casos de testigos de Jehová que no aceptan una transfusión, sino también el de aquellas personas que de igual modo no deseen una transfusión de sangre. Esta pregunta es un poco personal y si quiere la contestéis, si no, no, pero si fuera una hija suya la que estuviera en esta circunstancia, ¿usted qué haría? Si me pregunta si fuese una hija, que no tengo, pero en cualquier caso, si la tuviera, ella tendría que responder por sí misma. Tratándose de una persona adulta, como es el caso de Liliana, la que se encuentra ahora mismo hospitalizada, es su responsabilidad ante lo que conoce de la Biblia y la postura que los cristianos mantenemos a este respecto. Como persona adulta yo no podría decidir por ella tiene que decidir por sí misma. Claro, en este caso, Gallego, querías preguntar algo. Pregunta. Quería hacer el matiz de preguntarle, usted habla de si es adulta, pero si es menor, en el caso de hijos de testigos de Jehová menores de edad, antes estábamos hablando de los derechos del menor, la sociedad tiene obligación de proteger a esos hijos más allá de las creencias de sus padres. Todavía no son adultos, todavía no pueden decidir por sí mismos. Por tanto, nosotros como sociedad debemos protegerles más allá de lo que digan las creencias, en este caso, de los testigos de Jehová. Claro. ¿Me pregunta? Sí. ¿Es esa? Sí. En principio debo decirle que la primera responsabilidad es de los padres, no de ninguna otra persona. Ellos son sus progenitores. Ahora bien, ante una situación, en el caso de un menor, una situación en la que los médicos entiendan que debe ponérsele sangre, los padres explicarán, como ya se ha hecho en muchos casos, cuál es su postura y su negativa a la sangre. En ocasiones se han dado situaciones en las que se le ha arrebatado a los padres la patria potestad. Pero en cualquier caso, la primera responsabilidad principal y básica es de los padres. Pero simplemente un matiz, la primera responsabilidad es la de salvar la vida de sus hijos. Esa es la primera responsabilidad que tiene un padre. Dios defiende la vida, ¿no? Naturalmente, y eso es lo que hacen cuando un hijo enferma. Buscan todo medio posible para salvar la vida de su hijo. Todo recurso, porque los hay. Estamos hablando de una situación extrema que rara vez se habrá dado, si es que situaciones como esas se dan. Los padres buscarán todo medio posible. El testigo no se niega a tratamientos médicos. Por el contrario, busca la mejor medicina posible para su hijo, porque esa es la finalidad de un padre, atender adecuadamente a su hijo. Han citado ustedes anteriormente un caso, y permítanme decirle que el caso está sacado de contexto. El caso del joven Aryan, cuyos padres sacaron de Londres y lo trajeron a Málaga con el fin de llevarle a un centro hospitalario en Europa donde iban a atenderle con un tratamiento mucho más seguro, menos invasivo. Lo que no se ha dicho de ese caso es que tenían el derecho de llevar a su hijo. Lo hicieron, lo llevaron a ese tratamiento y el niño salió afortunadamente bien. No era una cuestión de sangre. Los medios, en aquel caso, tristemente escandalizaron a una buena parte de la sociedad. De hecho, los padres estuvieron una noche en prisión. Solo por el hecho de pretender salvar a su hijo con un tratamiento no invasivo, cosa que finalmente consiguieron. Pero raro ha sido el medio que después de haberlo conseguido se retractara de las afirmaciones que llegaron a ser muy graves, llamándoles asesinos. Este tipo de información que genera alarma, tristemente, puede conducir incluso a delitos de odio. Mire, en Sabiñánigo, por ejemplo. Y si decidimos comprarnos, no solo nosotros, sino ya oyeron cómo el Señor, es momento de proteger juntos como el las fronteras de nuestro planeta. como el Señor Y si hábilmente decidimos comprarnos, no solo nosotros, sino se salta la pregunta y la pregunta que le hace
que le hace el otro entrevistador, que la responsabilidad de la sociedad y del Estado es proteger la vida de las personas. Y ellos, como organización religiosa que obedece a Dios, no se preocupa por proteger la vida, por salvar la vida de las personas. Y sobre todo cuando son menores de edad, que no son responsables de tomar sus propias decisiones. Entonces vemos esa contradicción. Y cuando le preguntan, ¿y si fuese tu hija? Yo no tengo hija. Claro, ¿por qué? Porque decimos, lanzan a los leones a la gente. A la gente es la que lanzan como carne de cañón. ¿Por qué? Porque ellos no tienen hijos. A la gente le dice que no se casen, y al que se casa que no tenga hijos, para que no tengan ningún obstáculo para servirle a Jehová. Ellos no saben lo que es el sentimiento de ser padre, de ser madre. No saben ese sentimiento, esa relación. Por eso ellos dicen cualquier cosa y se las inducen a sus seguidores para permanecer leales a Jehová. Un Dios que, como le dijo la periodista, Dios ama la vida. Y entonces ella no entiende cómo es que un Dios que ama la vida y ellos que predican un Dios de amor esté en una Biblia dando órdenes de que no se salve la vida de una persona. Estas son las cosas que ellos utilizan muy bien. ¿Vieron qué bien utilizó él el discurso de la crítica que les hicieron, que los acusaron como asesinos? Dice que eso genera odio. Eso genera odio hacia los testigos de Jehová. ¿Y qué es lo que quieren? ¿Que les aplaudamos sus actos? No es que estamos llamando a la gente a que les lancen piedras. No, no es eso. Estamos haciendo un llamado para que juntos hagamos el esfuerzo y vayamos a los gobiernos y frenen las operaciones de estas organizaciones coercitivas, que hagan su práctica religiosa, sus prácticas que no dañen las vidas humanas, que no discriminen a nadie, que no difamen a nadie, que no le cause ninguna violación a sus derechos humanos. Eso es lo que nosotros exigimos. Ellos pueden creer la Biblia a como les dé la gana, porque las religiones tienen sus montones de interpretaciones. Lo que no tienen derecho es a violar los derechos humanos, la integridad y la dignidad de las personas, como es muy normal que ocurra en organizaciones coercitivas. Bueno, y este ha sido lo que les quería compartir en este programa de hoy. Y espero que lo compartan, al igual que los demás. Gracias y hasta la próxima.